Y empiezo con esto que decía Unai el otro día. Igual has hablado ya de ello 1000 veces, pero puedes hablar de cómo gestionas que tu hobby sea tu trabajo sin hacer que deje de gustarte. La pregunta es buena, ¿eh? Por eso de la frase de hace que tu hobby sea tu trabajo y no trabajarás nunca, que me la dijo alguien que no lo ha hecho nunca. La frase no es así, pero algo parecido. Bueno, nos entendemos. A lo que luego Pablo añadía que también podía enumerar los motivos por los que esa afirmación es falsa. Y la pregunta me parece fascinante. De hecho, algo que me preocupaba conforme Todobrick iba creciendo, porque hago una pequeña recapitulación por si me estás escuchando y no conoces la historia de Todobrick. Todobrick nació en el año 2020 como mi vía de escape a la pandemia. Yo había dejado de montar Legos con 14, 15, o sea, de chaval había dejado y, vamos, para mí Lego desapareció del mapa. Mis años oscuros no fueron años oscuros, fueron décadas oscuras hasta que el padre de una amiga de mi hija me enseñó que existía el halcón milenario UCS. Ahí en el verano de 2020. Y claro, eso, el run run, compré un Lego pequeñito para montar con mi hija y el resto, pues bueno, han sido 7 años de ir poquito a poco y escalando, evolucionando esto. Así que esto pasó de una afición de ratitos en casa a una afición ya más estable los sábados por la mañana, a darle días de trabajo, a que me dedico al 100% a esto. O sea, a veces me lo ponéis en comentarios, a veces me cruzo con vosotros o me encuentro con algún fan en la calle y me pregunto, ¿pero de verdad vives de esto? Pues sí, o sea, yo a día de hoy vivo de Todobrick. Otra cosa es si vivo económicamente mejor o peor que lo que hacía antes, eso es otro tema totalmente distinto, pero vivo de esto y ya os digo yo que es muy satisfactorio. Y claro, visto desde fuera, parece que el salto a vivir de un hobby pues es un sueño y es a lo que todos deberíamos aspirar. Pero ya os digo yo que no es así. Y os lo digo porque lo vivo cada día. Y es que es muy bonita esa frase, como dice Unai, esa de trabaja en algo que te guste y no trabajarás un solo día en tu vida. Pero es una mentira como un templo. Es como la mentira de si quieres puedes y todas estas frases grandilocuentes que lo único que hacen es trasladarte a ti la decepción y la frustración de que no salga. Y es que trabajar en una afición suena muy bonito, pero no lo es, porque una afición, la gracia que tiene un hobby, la gracia que tiene una afición, entendida como tal, ¿vale? La semana pasada, en el episodio de la semana pasada, o del anterior, no creo que era el episodio 6, hablábamos del el problema que tiene la gente al meterse al Lego con intención de coleccionar, ¿no? Y de completar, y de tener más, y dejar de entenderlo como una afición, algo que disfrutas, algo que haces cuando puedes y en la medida de lo que puedes y pasas ya como a profesionalizar la afición. De hecho hay un vídeo, no sé si lo he visto o lo tengo pendiente de ver, que se titula algo así como que ¿por qué las aficiones han muerto? Y es precisamente por esta manera en tratar de profesionalizarlo todo. Pero a lo que voy, que me desvío. Una afición es algo que disfrutas, es algo que haces cuando llegas a casa del trabajo, has terminado todas tus obligaciones o necesitas desconectar, te vas a tus aficiones y son ratos de asueto, ¿no? Ratos de desconexión absoluta, de placer, de entretenimiento. Pensad ahora en lo que es el trabajo. El trabajo, te guste o no, es una obligación. Trabajamos porque sí, nos proporciona cierto placer o cierta satisfacción, depende de lo que trabajes, pero sobre todo para pagar las facturas, no nos vamos a engañar. De la misma forma que os digo siempre que Lego no es una hermanita de la galería, Lego es una empresa y como toda empresa su objetivo es ganar dinero. Un trabajo, el objetivo al final es ganar dinero, darte una satisfacción profesional porque aportas y creas y vale, pero esa satisfacción personal es secundaria. El objetivo es dinero. De hecho, ayer veía un fragmento de The Office en modo short que me lo pasaba un amigo diciendo cómo retener talento o cuál es el problema de las empresas para retener talento. Y está no me acordará el nombre, Steve Carell, el jefe de la oficina diciendo, ¿qué podemos hacer para que te... Dinero.
Pero bueno, si te... Dinero. Y ya, pero es que no tenemos presupuesto para... ¿Qué más podría...? Dinero. ¿Qué quieres para quedarte en dinero? Es que esto al final es un intercambio de tiempo por dinero. Entonces, ¿cómo se come o cómo se hace la gimnasia mental de convertir una afición, algo que haces por placer, algo que haces cuando te apetece, algo que no haces por obligación, a todo lo contrario, a un trabajo, que es obligación, obligación, obligación. Un trabajo al final, la diferencia que hay entre el Todo-Brick de hace 5 años, 6 años, al Todo-Brick de hoy es que antes, si no me apetecía grabar, no grababa. Si había un set que no me gustaba, no lo grababa. No compraba por obligación, no montaba por obligación, no grababa por obligación. No había una obligación ahí, lo hacía porque me daba la gana. A veces salía bien, a veces no salía bien, pero si no me apetecía, pues no lo hacía. Y ahora lo hago por obligación. Entonces, claro, la pregunta es muy buena y muy razonable, porque ¿cómo pasa un hobby de ser un hobby a ser una obligación? Porque de verdad os digo, esto de trabaja en un hobby y no trabajarás tu vida, no es así. En realidad, si coges un hobby y lo conviertes en una profesión, lo más probable que pase es que destruyas el hobby. Esto es así. Porque seguramente a ti, a los que me estáis escuchando, digáis, bueno, es que si en vez de un Lego cada X tiempo pudiera montar 200, sería más feliz. O no. Ya os digo yo que no hay nada más frustrante que encontrarte con una pila de 10 sets o 20 sets que tienes que montar sí o sí. Quizá los primeros 20 sean divertidos. Quizá los segundos 20 también, pero ya os digo yo que llega un punto en el que satura, y quizá lo veáis muy lejos, pero de verdad que llega a suceder. Hace un par de veranos, de hecho, no me llegaban los sets tenía bueno, yo creo que todavía estaba metido en Bricutic, no nos estaban llegando los sets. Y claro, si no me llegaban, yo no los podía reseñar y normalmente llegan a distribuidor, llegan como una semana, 10 días antes de la fecha de salida, que era lo que yo usaba para grabar las reseñas. Estábamos a día 30 de julio y yo todavía no tenía los sets de agosto y estaba hablando con mi mujer y diciendo, es que me van a llegar ahora 10 sets, los tengo que montar, los tengo que grabar. Claro, es un problema. Y ahí saltó mi hija y dijo, bueno, yo no veo el problema. Dice, pues cuando te lleguen montas uno, lo grabas, luego montas otro, lo grabas y lo que te cueste. Y es como, claro, porque mi hija no ve la parte laboral, ve la parte de, bueno, pues montarle y grabar. Es una afición, ¿no? Y yo a lo que voy es había perdido o suelo perder de vista ese tema afición. Y es que trabajar en un hobby, en el fondo, es como la antítesis. Porque lo que decíamos, hobby es algo que haces por placer, es algo que haces cuando te apetece, y el trabajo no. El trabajo es algo que haces por obligación. Entonces, ¿cómo lo he conseguido gestionar yo? Pues te diría principalmente que poco a poco. Y es algo que me preocupa desde el día 1, de cuando empecé a profesionalizar el canal. Lo que me preocupaba era que me llegase a saturar y hartar del ego, que en el fondo es algo que puede pasar perfectamente. No sé cuántos sets habrás montado tú en los últimos 5 años. Yo he montado 900 en 6 años. 900 sets, que se dice pronto, pero es una burrada. Si vierais ahora mi mesa, aquí hay 5 sets, ahí hay otro set, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ahí hay 20 sets que no están ordenados, están pendientes de reseñas, de guardar, más todo lo que... Quiero decir, si a mí me das esto el día 1 de agosto de 2020, yo salgo despavorido. ¿Cómo he conseguido gestionarlo? Porque cada vez he ido un poquito a más. 2020 fue un poquito a más, 2021 un poquito más, 22 un poquito más, 23 un poquito más, 24 un poquito más, 25 un poquito más, 26 un poquito más. Entonces, cuando vas haciéndolo poco a poco, te vas adaptando. Sin ir más lejos, algo que yo no me planteaba al principio es la falta no de espacio de exposición, sino de espacio de trabajo. Cuando yo instalé este despacho en el año 2020, tenía una mesa ahí donde está ahora la cámara, con el portátil, una pequeña estantería aquí con libros y el resto era espacio diáfano. De hecho, me planteaba hasta poner un sofá para... Esto ahora es imposible. Cuando metí la segunda mesa, es que de verdad los huecos que hay en este despacho, en algún vídeo se medio ven,
para abrir la ventana paso de costado porque que no se puede y el suelo se está yendo de caja así. Es complicado, es complicado. Y la forma en la que lo gestiono es, por desgracia, yo creo que ya prácticamente no monto nunca por afición. Y eso es algo que, bueno, que echo en falta, pero no sé si va a volver nunca. Porque yo de verdad ya no monto por afición. Prácticamente suelo montar el día que me llegan los sets, me pego una paliza y me los monto todos de golpe, y los días de directo. Y rara vez, muy rara vez, me abro ya un set porque digo, me apetece montar este set. De hecho, normalmente me lo guardo para un directo y lo monto en directo con vosotros. Es decir, ¿cómo he gestionado que un hobby se convierta en mi trabajo? Pues de una manera u otra matando el hobby. Yo sigo disfrutando mucho de lo que hago, pero ya me encuentro en un estado mental en el que voy 7 pasos más allá. Ya no es estoy hasta las narices de mi vida, quiero desconectar. Vaya, ahí cojo un set, lo abro, lo monto, desconecto. No, ahora es como, ¿qué reseña? Puede que llegue a ese punto, pero es, vale, de todos los que hay ahí, ¿cuál quiero reseñar, cuál no quiero reseñar, cuál quiero hacer, cuál no quiero hacer? Y ya tengo la mente puesta en cosas que antes no tenía. ¿Es bueno, es malo? Bueno, es diferente, es diferente. Sí que puedo deciros que enfoco con cierta tristeza la ausencia de afición o la ausencia de montar por montar, y eso se traduce a algo que os digo siempre. Yo ahora no monto mocks porque no tengo tiempo o no tengo tiempo de afición, y es algo, bueno, que no sé cómo lo he gestionado. Ha llegado, sin más, no ha habido una planificación muy grande. Por mi parte, simplemente ha sido ¿vale? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Y sí que es cierto que hace relativamente poco miré hacia atrás y dije, pues me he cargado el hobby. Que en el fondo disfruto de lo que hago, sí. Me lo paso bien, sí. Pero ahora, por ejemplo, tengo sets que grabar por obligación, que antes no tenía. Antes no quería grabar una reseña y no la grababa. Ahora, tanto por la profesionalización de esto como por ser embajador, hay reseñas que tengo que grabar, me apetezca o no me apetezca. Pero bueno, ahí supongo que entran en juego la disciplina, el saber hacer y la experiencia. Pero sí, es poco triste yo decirlo, pero yo creo que la forma de profesionalizar un hobby es matando el hobby. Así que, repito, haz de tu hobby tu trabajo y no trabajarás un solo día en tu vida. Es mentira. En el fondo lo que harás es matar el hobby y convertirlo en un trabajo. Un trabajo del que se disfruta, no os voy a decir que no. Es un trabajo agradecido en ese aspecto, que llena, o al menos a mí me llena, pero no deja de ser un trabajo y una obligación. Así que si le tenéis mucho cariño a una afición, yo os recomiendo que no la profesionalicéis porque la vais a destruir. Y el problema de profesionalizar una afición es que acaba teniendo todos los problemas que tiene un trabajo, que te puedes saturar, te puedes quemar, puedes acabar hasta las narices. Yo quizá lo que mejor he sabido hacer en la última década y media, 2 décadas, es encontrar mis formas de no quemarme. Y eso lo podríamos aplicar al ego a cualquier otro de los trabajos que he tenido en los últimos tiempos. Yo ya sé detectar las señales de que me estoy saturando a unos niveles espectaculares y lo que hago es bajar el pistón. Dejo de grabar reseñas, abandono un poco nunca lo abandono porque ya siempre estoy ahí contestando cosas, pero dejo de estar tan encima de todo brick durante unos días, una semana, 10 días, recargo pilas y vuelvo. Que esa es la mayor ventaja que le veo a ser mi propio jefe. Llevo 15 años siendo mi propio jefe y aunque económica y profesionalmente me redunde en mi prejuicio, porque dejo de ganar, sí que a nivel mental a mí me hace falta. Porque esto de estar constantemente pensando en crear y creando, bueno, pues acaba quemando. Pero bueno, esta es mi opinión. No sé si alguno de vosotros trabajará en su hobby o en su afición, o lo ha intentado o lo ha conseguido.
Chicos, me encantaría leer otras opiniones, incluso de alguien que haya conseguido mantener afición y trabajo al mismo nivel. Yo, por desgracia, mi experiencia lo que os puedo decir es que para que una afición se convierta en trabajo, pues tiene que dejar de ser en gran parte afición.